Decíamos entonces que queremos compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, San Lucas, capítulo 19, verso 41 en adelante. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tremendo, qué fuerte esta palabra, estos versículos en el Evangelio de San Lucas capítulo 19. Cuando Jesús entraba en la santa ciudad de Jerusalén. Aquella ciudad que al principio lo recibió con gozo, pero que unos días después lo cambió por un pecador, lo cambió por un ladrón. Cuando a una gritaban todos: crucifica a Jesús, suéltanos a Barrabás. Pero esa lectura que hacemos siempre en Semana Santa, en la Pascua judía, pero hoy vamos a enfocar este mensaje desde estos versículos. Cuando entraba Jesús, dice el verso 41, que cuando llegó cerca de la ciudad, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Y lloró porque la revelación del Espíritu Santo le estaba mostrando, estaba con una revelación profética, le estaba mostrando al Señor Jesús los tiempos que vendrían, las guerras que tendría Jerusalén. Y así le decía: no dejarán en ti piedra sobre piedra, te rodearán con vallado, decía en el verso 42. Y eso de te rodearán con vallado significa no tendrá salida, no habrá escape. Y allí habría muerte. Todas estas cosas, dice la bendita palabra de Dios que no miente, dice: estas cosas vendrán sobre ti por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Todos sabemos que hay opiniones teológicas que seguramente te dirían, hay teólogos y teólogos, seguramente te dirían: no, pero esto tenía que ser así porque Jesús era Señor de toda la tierra y no solamente del pueblo de Israel. Una cosa era necesaria sin dejar de hacer la otra. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Que sí, iban a venir aquellos religiosos de la época que por envidia iban a hacer crucificar al Señor, lo iban a llevar hasta la horrible muerte y muerte de cruz. Pero también era necesario de que después de 3 años de su ministerio público, dándole vista al ciego, desatando la lengua del mudo, destapando el oído del sordo, levantando en más de una oportunidad personas desde el mismo sepulcro, desde la misma muerte, como resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, aquel hombre de Dios que pasó haciendo milagro, sanando al que tenía una pierna amputada, haciendo un milagro creativo y haciendo que volviera a tener las 2 piernas, un brazo amputado y hacer el milagro. Dice que la gente se maravillaba viendo a los cojos sanados y a los mancos sanados. Siempre digo lo mismo: no te imagines mancos con las 2 manos ni cojos con las 2 piernas. Eran hombres que tenían amputada una mano, una pierna, y con un milagro creativo Jesús restauraba esa mano y quedaba como la otra, restauraba esa pierna que le faltaba, que había sido amputada, y quedaba sano y con los 2 miembros, con las 2 piernas sanas.
Esos eran los milagros que hacía Jesús. Miles y miles de personas fueron sanadas. Miles y miles de personas fueron alimentadas por Jesús milagrosamente con unos pocos peces y unos pocos panes. Ese era el que anduvo por 3 años y medio en su ministerio público, haciendo señales, milagros, prodigios. Y era muy escueto el grupo de gente que lo seguía. Seguramente tendría que haber sido 3, 4 veces más multiplicada la cantidad de seguidores que Cristo tenía que tener al llegar a ese momento. Y esto es lo que lo lleva a declarar: todas estas cosas te sobrevendrán por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando iba entrando en el pollino, allí en el burrito, decía: si supieras al menos en este día lo que es para tu paz. Lo que podía haber significado, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, que el pueblo judío hubiera reconocido quién era el que había visitado esa tierra, que era el mismo Hijo del Dios vivo. Sin embargo, no fue así. Y todos sabemos las cosas que acontecieron muchos años después, cómo fue rodeada la tierra de Israel, cómo fue rodeada Jerusalén, cuántos enemigos, cuántos ejércitos, ¿verdad? O el mismo Hitler, cuántos y cuántos judíos mató, cuántos hombres y mujeres y niños que fueron muertos y estrellados. Oh, si hubieras reconocido al menos en este día lo que es para tu paz, dijo el Señor. Y quiero releerlo, y quiero releer el verso 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Esto es sin escape, sin posibilidad de escapar, de salir. Y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, dice el verso 44, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora yo quiero en este momento tomarme de estos versículos para hacer una pregunta, para que quien nos está viendo en este momento, quien verá este video, nos hagamos todos la misma pregunta. Nosotros, los moradores de la tierra, todos hemos reconocido de la misma manera el tiempo de la visitación de Jesús. Todos hemos sabido reconocer que el Hijo de Dios vino a la tierra a padecer por todos y cada uno de nosotros. Tú has reconocido que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz y a morir por ti, a morir por mí, a morir por todos aquellos que no habíamos hecho otra cosa que pecar una y otra vez contra el Dios del cielo. Sin embargo, dice la palabra en Juan 3:16 que Dios tanto amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hemos reconocido todos los moradores de la tierra el tiempo de su visitación. Te digo no. Los censos cristianos, ¿verdad? Y lo que hasta ahora podemos hablar en porcentajes, habla en realidad en cuanto a la población mundial de una manada pequeña. Estoy en forma comparativa con la población que hay en el mundo. Somos muy pocos los que en realidad hemos creído y hemos reconocido que el Hijo del Dios vivo caminó entre nosotros, que sanó a los enfermos, que dio vista a los ciegos, que desató la lengua del mudo, que hizo caminar al paralítico, que resucitó a los muertos, que vino a sanar nuestras enfermedades y a libertarnos de toda esclavitud demoníaca. Cuánta gente que estaba poseída, como aquel endemoniado gadareno, al cual él libertó de sus cadenas. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero ¿sabes algo? Si esa sentencia dio el Señor
para Jerusalén, para su pueblo, para el pueblo de Israel, por cuanto no conoció el tiempo de su visitación, sabiendo nosotros que Israel es el pueblo escogido de Dios, si para su pueblo, en el cual mandó a su Hijo a peregrinar en la tierra, y también con una muerte espantosa de cruz para perdón de todos nuestros pecados, porque Él, en obediencia, como oveja muda, fue llevado al trasquiladero. Él fue llevado a esa horrible muerte de cruz para que todo aquel que mire a esa cruz y le pida perdón por sus pecados, encuentre perdón, encuentre vida eterna y perdón de pecados en Cristo Jesús. Oh bendito Dios, así nos cuenta la palabra. Dice que el acta de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras malas actitudes que había contra nosotros, toda esa acta, quitándola del medio, la llevó en los clavos de la cruz, poniendo a vituperio los principados y las potestades, porque con la muerte de cruz, y déjame decirte, cuando Él inclinó su cabeza y expiró, cuando Él dijo consumado es, Él estaba diciendo pagué por todos, no te deben nada aquel que crea en mí, yo he pagado por sus pecados. Ahora volvemos a este versículo 44, donde termina diciendo que todos esos juicios que Él había dado, que iban a rodear, que iban a destruir a Jerusalén, que iban a dar muerte a hombres y a mujeres y aún a los niños, que los ejércitos destruirían la ciudad, por cuanto el pueblo de Israel, por cuanto la misma ciudad Jerusalén no había reconocido el tiempo de su visitación. Si a su pueblo escogido Dios le demandó de tal manera, ¿qué esperas que haga contigo? ¿Qué espera que hagas con los moradores de la tierra que no somos del pueblo de Israel? ¿Esperas que Dios sea más tolerante y paciente contigo, varón que me estás escuchando? ¿Esperas que sea más tolerante y paciente contigo, mujer que me oye en este momento? Te digo no. Si la sentencia sobre su pueblo, su amado pueblo escogido Jerusalén, Israel, un pueblo que Él libertó de la esclavitud en Egipto, si sobre su propio pueblo trajo juicio tan severo, ¿qué esperas tú? ¿Qué podemos esperar nosotros que entramos como de costado en la salvación, verdad? ¿Por qué entramos? Porque cuando anunció su nacimiento dijo Isaías, niño nos es dado, niño es nacido, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y cuando el gran Isaías dijo lo dilatado de su imperio, estaba hablando de un rey universal, de un rey del universo, no de un rey limitado al territorio geográfico de Israel. Él estaba llamado a ser Señor del universo. Pero ¿por qué el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, no reconoció el tiempo de su visitación? Porque así somos los hombres, porque esperamos soluciones terrenales, porque esperamos cosas de aquí abajo. Parece que nos equivocamos siempre y buscamos solucionar nuestros problemas aquí abajo en la tierra y nos olvidamos de las promesas de vida eterna y dicha en la presencia de Dios. Y ellos, en aquel tiempo, esperaban un libertador político que los libertara del yugo de esclavitud de Roma. Sin embargo, Jesús era Rey universal. Él no había venido para reinar, ¿verdad?, solo sobre los judíos, sobre el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no supo reconocer el tiempo de su visitación. Ahora queda sobre nosotros la pregunta: ¿qué nos pasará a nosotros si no reconocemos a aquel que peregrinó haciendo milagros y sanando enfermos? ¿Qué nos pasará a nosotros si no reconocemos al Hijo de Dios que vino a derramar su sangre por todos y cada uno de nosotros? ¿Qué juicio esperas de Dios tú si ignoras
la visitación del Hijo de Dios en la tierra, que despojado de su deidad caminó entre nosotros. Aquel que no pecó, pero cargó con todos nuestros pecados. Aquel que no cometió errores, pero cargó con todos nuestros errores. Aquel que no se equivocó ni transgredió y obedeció al Padre, cargó con nuestras culpas, que somos desobedientes y transgresores. Yo te invito en este día, con esta palabra, a reflexionar. Tú sabes el peso tremendo de esta palabra, de las cosas que sobrevendrían y que anunció el Señor en aquel momento, que pasarían cuando ejércitos rodearan el pueblo de Israel, por cuanto no había conocido el tiempo de su visitación. Tú sabes los miles y miles de ciudadanos, de israelíes, los miles y miles de hombres y mujeres judíos que fueron muertos por el ejército alemán, por el demente llamado Adolf Hitler. Cuando vemos el cumplimiento profético de la palabra de Dios, entonces tiene que entrar temor en tu corazón. ¿Y cuáles serán, tienes que decir en esta hora, los juicios para mí? ¿Cuáles serán los juicios para mi descendencia, para mi familia, si no reconocemos aquel Hijo de Dios que caminó entre los hombres? ¿Cuáles serán los juicios? ¿Cuál será la sentencia que se vendrá sobre todo aquel que se hizo ignorante al sacrificio de Cristo? Entonces, aleluya, yo tengo que decirte como a Jerusalén: si al menos supieras en este día, este mensaje, lo que es para tu paz. Entrega en este momento tu corazón a Cristo y dile: Señor, hoy he escuchado tu palabra y temor entró en mi corazón, porque ahora reconozco que son severos y ciertos los juicios de Dios. Que con Dios no se juega, no juegues con Dios, no te lo recomiendo. No te tomes a la liviana el Evangelio. Sería el peor error que has cometido. Si muchos errores cometiste, el peor sería tomar en vano la bendita palabra de Dios. Porque ese error te puede costar que tu alma vaya al infierno, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Cuando Dios te propone una eternidad en su presencia, en esa ciudad cuyas calles son de oro y el mar de cristal, donde seguramente te encontrarás con seres y familiares queridos que partieron antes y que en su corazón habían aceptado a Jesús. Más vale que en esta hora entregues tu corazón a Cristo. Yo te ayudo. Ora conmigo: Señor Jesús, he escuchado esta palabra y temor entró en mi corazón. Ahora te pido, Señor, conforme al Evangelio que está predicando este pastor, que en el nombre de Jesús me aceptes como tu hijo, como tu hija, que apuntes mi nombre en el libro de la vida y selles con una gotita de tu sangre, Señor. Dame la fuerza para seguirte, amarte y adorarte todos los días que me queden en la vida. Gracias, Señor, porque sé que todo aquel que clama a ti tú lo escuchas, que aquel que se acerca a ti tú lo recibes. Y en este día, Señor, seré un hijo más del reino de los cielos, por cuanto tú me apuntarás en el libro de la vida. Bueno, si te ha gustado este video, si te ha gustado esta palabra, haz esta oración, te lo pido por favor. Escapa por tu vida, porque mira, el cielo es real, pero tengo que decirte, el infierno también es real, y son muchos los que cada día se están yendo así. Mira, bastó esta pandemia donde miles y miles y miles de ciudadanos de esta tierra murieron sorpresivamente tomados por el COVID-19. Quizá muchos de ellos ya fueron al infierno porque no tuvieron tiempo o no tuvieron un pastor que les predicara tan directamente lo que es la salvación. Ahora conoce que si hubieron juicios para Israel,
que era el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo serán los juicios ahí para tu ciudad, para tu pueblo? Acepta al Señor Jesús. Abre a Él tu corazón. Escucha sus palabras y sus consejos que son de amor y de vida eterna. Padre amado, en esta hora todo aquel que se encuentre en un lecho de enfermedad, yo te pido ahora como siervo tuyo y en el nombre de Jesús, que pases como fuego sanador sobre ese cuerpo, quitando todo mal, toda enfermedad, Señor, sacando todo espíritu de enfermedad. Hay malicias espirituales que atan y esclavizan los cuerpos y las mentes, con males, con dolores y enfermedades. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de su sangre, yo te declaro sano y libre de toda fuerza espiritual que está atacando tu cuerpo, todo espíritu de enfermedad. Yo lo echo fuera y lo envío a cárceles de oscuridad hasta el juicio del gran día. Y te declaro libre en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, para la gloria de Dios. Amén y amén.